Amén. Amada iglesia, todos disfrutamos, seguramente, piensa en esto por un momento, todos disfrutamos de esas historias donde quizás una persona que no tenía la capacidad suficiente, que no parecía tener ninguna oportunidad en la vida, pues de buenas a primeras hizo algo maravilloso. Quizás lo hemos visto hasta en las películas, ¿verdad? Esa persona que nadie quería, esa persona que no tenía el talento suficiente, después del esfuerzo, después del trabajo, pudo hacer algo y que fue realmente extraordinario. Y todos nos emocionamos con esas historias, incluso cuando vemos esos deportistas que a lo mejor se están cayendo y siguen luchando y siguen trabajando y se siguen esforzando de una y otra manera. Nos gusta ver ese tipo de historias. ¿Por qué nos emocionan esas historias? Porque de alguna manera todos nosotros sabemos lo que es sentirse fuera de lugar en algún momento. ¿Verdad que en algún momento nos hemos sentido fuera del hogar? A lo mejor ha podido ser en el trabajo, a lo mejor ha podido ser en la escuela, a lo mejor ha podido ser en la familia. En algún momento, cualquiera de nosotros nos hemos podido sentir fuera de lugar. Y seguramente muchos de nosotros hemos tenido momentos en los cuales pensamos, quizás yo no soy lo suficientemente bueno para esto. Quizás yo no encajo en este lugar. Quizás Dios tiene a otras personas preparadas para este ministerio mejor que yo. Quizás Dios quiere hacer otras cosas con otros, pero yo realmente no soy bueno para este tipo de cosas. Y miren, el Evangelio, la palabra de Dios, tiene una característica maravillosa. El Evangelio es la historia de un Dios, del único Dios verdadero, que constantemente decide sorprender al mundo, escogiendo lo que no sirve para el mundo, escogiéndolo para Él. Ese es el Evangelio. Y cuando nosotros pensamos en eso, nosotros pensamos, wow, lo que Dios decidió hacer con cada uno de nosotros. Dice su palabra en 1 Corintios que lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado, lo que no vale ha sido lo que Él ha escogido para su gloria y su honra, porque al final la gloria es de Dios. Hace años ocurrió algo interesante en una escuela de música. Un profesor estaba formando una orquesta de niños, una orquesta muy prestigiosa de niños. Entonces muchos niños fueron a hacer la audición. Y cuando fueron a hacer la audición, uno tras otro de esos niños iba pasando los que tenían un mayor talento. Entonces pasa uno de esos niños para hacer la audición. Ahí en el escenario estaban los padres, enfrente estaba el director con algunos maestros, los que decían quién podía entrar en esa orquesta y quién no. Y entonces este niño era un niño que realmente amaba la música sobre todas las cosas. Pero fue un niño que hacer la audición estaba nervioso. Era un niño tímido. Era un niño que incluso no tenía la suficiente confianza en sí mismo. No había traído el mejor instrumento para tocar ese día. No había traído su mejor ropa para tocar, pero el niño amaba la música de una manera tremenda, pero el niño desafinó algunas notas. Entonces, después que pasa ese niño, ¿qué pasa? El director vuelve a llamar al niño. Y claro, todos los padres que estaban ahí observando y los profesores que estaban delante, los profesores de música con el director le dijo algo a este niño. Los padres pensarían que le iba a decir, bueno, sigue practicando y vuelve el año que viene. Seguramente el año que viene lo vas a hacer mejor, dándole unas palabras de ánimo. Pero el director le dijo simplemente, quiero que formes parte de esta orquesta prestigiosa.
Todos los padres se quedaron en estado de shock porque el niño se había equivocado, no lo había hecho bien. Incluso el resto de los maestros que estaban ahí con el director también se quedaron pensando, ¿por qué lo eligió a él? Cuando terminó la audición, uno de los profesores le preguntó al director, ¿por qué escogiste a este niño si técnicamente había otros mucho mejores que él? Y entonces el director respondió, porque los otros niños ya saben tocar, pero este niño tiene algo que no se le puede enseñar. Este niño ama de corazón la música, la ama con todo su corazón. Y el director dijo, yo la técnica se la puedo enseñar, el corazón no se lo puedo enseñar. Ya el niño lo trae, ama la música de una manera maravillosa. Cuenta la historia que años después este niño se convirtió en uno de los mejores músicos de toda aquella orquesta. Simplemente porque él tenía un corazón para aprender, porque amaba lo que estaba haciendo. Amada iglesia, eso nos va a ayudar a entender una pequeña parte de lo que hace Dios por nosotros. Lo que ha hecho Dios por nosotros no lo ha hecho porque Él vea algún potencial escondido en ninguno de nosotros. No porque nosotros tengamos algo especial, sino porque Dios ha decidido actuar de pura gracia en cada uno de nosotros. Debemos recordar algo. Dios ha sido quien nos ha llamado a nosotros. Dios ha sido quien nos ha transformado a nosotros. Dios ha sido el que ha cambiado nuestra identidad y nos ha dado una nueva identidad, aun cuando para el mundo nosotros no somos lo mejor que hay. Por eso su palabra dice, como dijimos antes, que lo necio, lo vil, lo menospreciado ha sido lo que Dios ha decidido escoger. Y es que el Señor hace de pecadores, de personas que no sirven, Él hace hijos. Él toma personas sin esperanza y las convierte en herederos de su reino. Eso es precisamente el mensaje que Romanos capítulo 9, que llevamos semanas viendo, nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. En esta mañana, si tuviera que titular de alguna manera este mensaje, yo lo titularía: La misericordia de Dios escribe una nueva historia en nuestras vidas. Si hoy nosotros tenemos una nueva historia en nuestra vida, ha sido por la gracia y ha sido por la misericordia de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo en los versículos que van del 25 al 29. Y al terminar este mensaje, si tú no te quedas con mucho del mensaje, yo solo quisiera que te quedaras con una idea. Y te la voy a compartir desde este momento. Y es un versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19, que pueden ver ahí en la pantalla. Me gustaría que al final de todo este mensaje te pudieras quedar con esto. Dice ese versículo: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quita cualquier tipo de orgullo que pueda haber en nosotros. Eso quita cualquier tipo de pensamiento de que yo de alguna manera me puedo ganar a Dios. Yo no me puedo ganar a Dios. Nosotros, tú, yo, amamos a Dios solo por una razón. Porque Él, recuerda bien, porque Él nos amó primero. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Quiero ver tres cosas con cada uno de ustedes en estos versículos desde el 25 al 29. Lo primero que quiero ver con ustedes es que Dios llama a quienes antes estaban lejos de Él. Y nosotros estábamos lejos del Señor. Y no fue que nosotros nos acercamos al Señor.
fue que el Señor se acercó a nosotros y nos llamó. Y va a poner en estos versículos dos ejemplos de dos profetas del Antiguo Testamento. El primer profeta que vamos a ver en estos versículos 25 y 26 es el profeta Oseas. Y el segundo profeta del que nos va a hablar en los versículos siguientes es el profeta Isaías. Y nos dice la palabra del Señor en estos dos versículos, hablando del profeta Oseas, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26 nos dice la palabra del Señor. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Miren, estas palabras provienen del libro de Oseas, pero para nosotros poder entender toda la fuerza de lo que estas palabras significan, nosotros necesitamos entender y conocer la historia del profeta Oseas, que no es una historia fácil. ¿Cuál es la historia del profeta Oseas? Cuando el profeta Oseas está profetizando, el pueblo se había desviado completamente del Señor. Literalmente el pueblo había adulterado con el Señor. Entonces Dios llama al profeta Oseas y le dice al profeta Oseas, tienes que ir y casarte con una mujer adúltera, con una mujer fornicaria, con una mujer pecadora. Eso es lo que el libro, y les animo a que lean ese libro de Oseas, es para darle una ilustración de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. Oseas obedece al Señor, se casa con esta mujer adúltera llamada Gomer, y esta mujer le fue infiel al profeta Oseas, lo abandonó. Esta mujer se entregó a otros hombres. Su matrimonio se convirtió en una ilustración viviente de lo que era el pueblo de Israel con Dios. Israel había sido infiel a Dios. Israel había corrido detrás de otros dioses. Había despreciado al Señor. Y como consecuencia de todo ello, Dios decide hacer juicio contra Israel. Entonces, entre las señales de este juicio estuvieron dos de los nombres de los hijos de Oseas que le nacieron con esta mujer adúltera. Uno de los hijos se llamaba Loadmi, y Loadmi significa no es mi pueblo. Luego tiene otra hija, y esta hija la ponen por nombre Lo-Ruama, que significa no recibió misericordia. Y vamos a leer estos versículos en Oseas para después poder volver aquí y entenderlo un poquito mejor. Oseas capítulo 1, dicen los versículos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Versículo el siguiente, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. El verso siguiente, y dijo Dios, ponle por nombre Loadmi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta aquí es triste, pero miren lo que dice el verso 10. Con todo, aun siendo así el pueblo de Israel, es lo que le está diciendo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente.
Eso habla de la misericordia, queridos hermanos del Señor. ¿Qué nombres tan dolorosos el Señor le dio para ponerle a esos hijos? Representaba una nación que había roto el pacto con Dios. Pero la historia no termina ahí, porque después de ese juicio vino una promesa maravillosa. Y la promesa la acabamos de leer ahora en el libro de Romanos. Y vamos a volver a leerla, ahora entendiendo lo que Pablo estaba escribiendo en esos versículos 25 y 26 que tenemos ahí en la palabra del Señor. Fíjense, entendiendo todo eso, dice, como también en Oseas le dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿cómo? Amada. Verso siguiente, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados como hijos del Dios viviente. ¿Qué nos dice eso a nosotros? La misericordia de Dios fue buena, fue grande con el pueblo de Israel. Y esa misma misericordia de Dios ha sido buena y ha sido grande con cada uno de nosotros. Los que estaban lejos como nosotros eran acercados. Los que habían perdido su identidad ahora recibían un nuevo nombre. Y Pablo toma esa promesa para mostrar que el mismo Dios que restauró a Israel también había prometido extender su misericordia con cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender de aquí? Nadie, escucha bien, nadie está demasiado lejos de la misericordia de Dios. Nadie. Puede haber personas que crean que están demasiado lejos, pero nadie está demasiado lejos de la presencia, de la misericordia del Señor. Porque esa también no es nuestra historia. ¿No estábamos nosotros alejados del Señor? ¿No estábamos nosotros completamente perdidos? ¿Y Dios tuvo misericordia de nosotros? Se cuenta la historia que en un pequeño pueblo había una iglesia pequeñita. Y el anciano pastor que estaba en esa iglesia, junto con toda la iglesia, siempre oraban por un hombre que era muy conocido en ese pequeño pueblo. Y ese hombre era conocido no precisamente por algo bueno, era conocido por su violencia, era conocido por su alcoholismo, era conocido por su desprecio a todo lo relacionado con Dios. Y durante años habían orado por él. Y muchos de los miembros de la iglesia decían, ese hombre nunca, pero nunca va a venir al Señor. Ese hombre nunca va a venir a la iglesia. Y mientras ellos decían eso, había una ancianita que todos los días seguía orando por ese hombre malvado, por ese hombre alcohólico, por ese hombre que no tenía amor por las cosas de Dios. Y esta mujer ancianita siempre decía, mientras Dios siga siendo Dios, yo nunca voy a dejar de orar por Él. Mientras Dios siga siendo Dios, yo no voy a dejar de orar por Él. Cuenta la historia que después de años, ese hombre entró un domingo a la iglesia, se sentó en la última banca, escuchó el mensaje y se fue. Volvió el domingo siguiente, hizo lo mismo, entró, se sentó en la última banca, escuchó el mensaje y se fue. Así estuvo durante 2 o 3 meses, hasta que después de ese tiempo, escuchando la palabra del Señor, ese hombre entregó su corazón a Cristo. Cuando entregó su corazón a Cristo, su cambio fue increíble. Cambió de ser un alcohólico, cambió de ser una persona violenta, de no querer saber de las cosas del Señor, a ser un hombre completamente entregado en la obra del Señor. Y alguien le preguntó un día después de haber conocido al Señor a este hombre, ¿qué fue lo que cambió en tu vida? ¿Qué fue lo que pasó para que tú vinieras al Señor? Y él respondió, yo pensaba que Dios nunca podía querer a alguien como yo. Pero descubrí que Cristo vino precisamente a buscar personas como yo.
Mis amados hermanos, amada iglesia, esa es la historia del Evangelio. Esa es nuestra historia. Dios decidió venir a buscarnos. Dios decidió amarnos a nosotros. No anuncia, el Evangelio no anuncia que Dios recibe a los buenos, a los perfectos. Anuncia que por su gracia Él transforma a los pecadores como nosotros y les da una nueva identidad. Lo primero que hemos visto es que Dios llama a aquellos que antes estaban lejos, como nos llamó a cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en segundo lugar en los versículos siguientes, 27 y 28, cómo Dios siempre preserva un remanente por su gracia, aún en los tiempos difíciles en los que nosotros podamos estar viviendo. Dice estos dos versículos 27 y 28. Hablando ahora acerca del profeta Isaías, dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, dice ahora, tan solo el remanente será salvo. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Mis amados hermanos, originalmente estas palabras debieron impactar profundamente a los judíos que leían la carta, porque desde pequeños ellos habían escuchado acerca de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Y Dios le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero muchos llegaron a pensar que pertenecer físicamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, con eso era suficiente. Y su palabra dice lo contrario. Por eso dice en este mismo capítulo 9, en el versículo 8, dice la palabra del Señor ahí. Nos dice su palabra en el capítulo 9 y en el versículo 8. Dice su palabra, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. No es por simplemente nacer, no es ser hijos de la carne, son los hijos de la promesa. Y eso tiene una aplicación tremenda a nosotros como iglesia en nuestros tiempos. Yo a veces creo que la evangelización también necesitamos hacerla dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que pueden creer que simplemente con venir a la iglesia son salvas. Y eso es un engaño. Para tú ser salvo tienes que venir a Cristo. Igual que hemos dicho en otras ocasiones a los padres, porque sus hijos vengan desde pequeñitos, no son salvos. Hay que llevarlos a que conozcan al Señor, porque eso es algo personal. Dios tiene hijos y Dios no tiene nietos. A veces hablo con personas y le pregunto, ¿cómo conociste al Señor? Mis padres me trajeron. Uy, ya comienza el primer problema. Está bien que los traigan, y síganlo trayendo. Pero eso no le salva. Uy, es que ya yo de pequeño cantaba en el coro, daba discipulado, ayudaba en algún ministerio, daba estudios y predicaba. ¿Y qué? Pero tú le has entregado tu corazón al Señor. Los judíos que pensaban esto, no, somos hijos de Abraham, no. Son los hijos según la promesa. Abraham tuvo varios hijos, pero el de la promesa, el único fue Isaac. Nos enseña la palabra del Señor que Dios ha guardado un remanente fiel, un remanente que quiere seguir sus promesas, no porque esos sean mejores que otros, no porque seamos más inteligentes, no por ser religiosos, sino porque Dios en su divina misericordia decidió conservar un pueblo fiel para el cumplimiento de sus promesas. Y ese pueblo eres tú y eres yo si le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y yo espero que todos los que estamos aquí hayamos tenido ese encuentro con Cristo. Y si no lo tienes, hazlo con urgencia, hazlo ahora mismo. Pídele al Señor que sea tu Salvador. Porque mañana nosotros no sabemos, esta tarde no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a terminar este servicio o alguien lo sabe. Nosotros creemos que podemos terminarlo, pero no sabemos.
Hermanos, con todo lo que está pasando en el mundo. ¿No se dan cuenta? Terremoto Venezuela, Colombia, ahora Indonesia, por allá por España llegó algo también, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Saben ustedes que todo eso está profetizado? Y a veces nosotros nos asustamos, pero todo eso está escrito. Todo eso está profetizado. Y es más, la palabra del Señor también dice que en los últimos tiempos, ¿qué dice? El amor de muchos que se enfriará. Así que si tú ves, hermanos, amigos, que se está enfriando, está profetizado. Y la idea, lo que nosotros tenemos que hacer es que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga cuidado con cada uno de nosotros. Este tema aparece una y otra vez en la historia bíblica, en los días de Noé. El mundo entero, queridos hermanos, vivía en completa corrupción. Pero Dios preservó a la familia de Noé para comenzar la historia de nuevo. ¿Cuánto necesitó? 8 personas, no más. Su familia, por la misericordia de Dios. En los tiempos del profeta Elías, cuando Elías desafía a todo el pueblo en el monte Carmelo, a los dioses falsos de Baal y de Acera, Elías le dice al Señor, Señor, solamente he quedado yo. Y el Señor le dice, no, Elías, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Todavía queda un pueblo fiel, todavía hay un pueblo, un remanente. Durante el exilio, cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, cuando parecía que Israel desaparecería, Dios preservó un remanente que regresó a Jerusalén. Y en tiempo del apóstol Pablo, muchos rechazaban el Mesías, pero Dios seguía salvando a aquellos que creían en él. Hoy día, Dios sigue salvando. ¿Y sabes qué? Dios es el que salva, pero Dios quiere usarte a ti y a mí. Él quiere que tú compartas ese evangelio con otros. Él quiere que tú hables con esas personas. Él quiere que tú lo lleves a los pies de Cristo. Sabes, a lo mejor tú tienes compañeros de trabajo que nunca van a querer venir a una iglesia. No importa si no vienen, pero primero háblale de Cristo. Háblale. Cuando Dios haga su obra en esa persona tomará las decisiones que tenga que tomar. Pero háblale de Cristo. Y esa verdad, queridos hermanos, sigue siendo un enorme consuelo para la iglesia hoy día. Vivimos en una cultura, como decíamos antes, donde tantos están abandonando la fe. Donde la verdad bíblica es puesta en tela de juicio y donde en ocasiones parecería que el mal sigue avanzando con mucha fuerza. Y podríamos pensar que la iglesia ha perdido la batalla. No, la iglesia no ha perdido la batalla en este siglo XXI. Romanos capítulo 9 nos dice que Dios sigue estando en control de todo. Dios nunca ha dependido de las mayorías para cumplir sus propósitos. Nunca necesita las mayorías. Él siempre ha preservado un pueblo fiel, no porque ese pueblo sea fuerte, sino porque Él es fuerte. Y debemos recordar siempre eso. El mensaje siempre es Él. Esto nos enseña a nosotros a pedirle al Señor, Señor, cada día ayúdame a mantenerme fiel. Porque dice su palabra, el que crea que está firme, que dice, mire que no caiga. Es tan fácil que nosotros nos desviemos. Es tan fácil que nosotros nos dejemos engañar por el diablo de alguna manera, pero personalmente por nosotros mismos. Cuando decimos, ay, yo puedo hacerlo a mi manera. Después del COVID, no, yo me voy a quedar en casa y lo veo por YouTube. ¿Y dónde queda lo que dice su palabra? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Necesitamos fortalecernos los unos a los otros. Necesitamos pedirle a Dios ayuda. Quizás usted y yo miramos a nuestro alrededor y lo que podemos ver es familiares que se han apartado del Señor.
A lo mejor lo que podemos ver es amigos que no quieren saber nada del Evangelio. Les confieso, yo me crié en una iglesia donde teníamos un grupo de jóvenes de unos 25 o 30. Solo 2 estamos en los caminos del Señor. Hoy día, después de unos cuantos años. Es triste, hermano. Es triste oír esas cosas. Cuando tú ves amigos que se han apartado del Señor, el Señor sigue llamándonos a cada uno de nosotros, sigue sosteniéndonos, sigue guardando a los suyos. Porque miren, vivimos en un mundo que continuamente está cambiando, las estadísticas cambian, las modas pasan. Por eso en la moda te dicen, está la moda de primavera y otoño, de verano e invierno. Porque hay moda para todo el tipo de personas. Las modas pueden pasar, las culturas se pueden transformar, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Su fidelidad sigue siendo buena con cada uno de nosotros, aun cuando el mundo esté cambiando. Y esa convicción nos tiene que animar a seguir predicando, a seguir orando y a seguir en todo momento sirviendo con perseverancia al Señor, sabiendo que el Señor nunca dejará de tener un pueblo que proclame su nombre. Y nosotros tenemos que ser ese pueblo que proclame su nombre. Se cuenta que después de un enorme incendio forestal, un grupo de personas de guardabosques, después de que pasó todo el fuego, comenzaron a pasear por todo ese lugar donde había pasado el incendio. Y lo que se encontraron fue algo terrible. Simplemente cenizas por todos lados. El piso era completamente negro. El suelo parecía muerto. Todo estaba quemado. Y uno de esos guardabosques encontró el tronco de un viejo pino completamente carbonizado. Parecía que no había quedado nada cerca de ese pino. Sin embargo, unas semanas después, este guardabosques regresó a ese sitio. Y cuando regresó, descubrió algo sorprendente. Desde las raíces de aquel árbol quemado, comenzaron a brotar pequeños brotes verdes. La vida seguía allí. El fuego había destruido el exterior, pero las raíces seguían vivas. Con el paso del tiempo, de aquellas pequeñas raíces nació un nuevo bosque. Amada iglesia, amados hermanos, así obra Dios. Hay momentos en la iglesia en los cuales nosotros podemos sentirnos desanimados. Hay momentos que decimos, wow, ¿estará realmente Dios obrando? Épocas en las que en el mundo piensa que el evangelio desaparecerá. Hay temporadas en las que el pecado parece dominarlo todo. Pero debemos recordar, debajo de la superficie, Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando, Dios sigue salvando, Dios sigue llamando. Él sigue levantando en nuestros tiempos hombres y mujeres fieles. Y no porque el remanente nosotros seamos buenos, sino porque Dios es el Todopoderoso. Y Él hace las cosas para su obra. Quizás alguno de ustedes ha sentido en algún momento esa soledad espiritual. Quizás eres el único creyente en tu familia. O eres el único cristiano en tu lugar de trabajo. O quizás estudias en la universidad y eres el único cristiano en la universidad. Y una vez en medio de todo eso se pregunta, ¿vale la pena seguir adelante? La palabra del Señor, Romanos 9, nos dice sí. Vale la pena seguir adelante, porque Dios siempre se ha guardado un remanente fiel, porque Dios siempre ha trabajado mediante personas que permanecen fieles cuando la mayoría de otros, queridos hermanos, toma otro camino. Mire, algunos ejemplos en la palabra del Señor. Antes hablamos de Noé.
Noé, por ejemplo, 120 años predicando. ¿Quién se salvó durante 120 años? Nadie. Su familia por la misericordia de Dios. Hermanos, si Noé está en un grupo denominacional de nuestro tiempo, lo hubieran echado. Si Noé está en unas iglesias de nuestro tiempo, lo hubieran echado porque dice, oye, tú predicas 120 años y parece que no hay vida. Pero ¿sabes qué? Vámonos a Hebreos capítulo 11. Noé aparece como uno de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y porque fue fiel. Otro de esos ejemplos, cuando el pueblo de Israel está en el desierto y están a punto de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, Moisés envía a 2 espías, uno de cada tribu, a espiar la tierra de Canaán. Ellos van a mirar esa tierra y ellos cuando regresan a dar los informes, dice que venían hasta cargados en 2 palos con la fruta de lo grande que era, de lo bueno que era, y todos dijeron, wow, esa tierra fluye leche y miel. Esa tierra es una tierra buena. Pero 10 de ellos dicen, pero no podemos conquistarla. ¿Por qué? No podemos conquistarla. ¿Por qué? Porque allí hay gigantes. Pero espera, ¿quién te mandó a ti a ir allá? ¿No fue Dios? Dice, hay gigantes. ¿Qué hace el pueblo en esos momentos cuando la mayoría, 10, dice, volvámonos, busquemos un capitán y volvámonos a Egipto? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? El pueblo tuvo miedo. La minoría, 2 de ellos, Josué y Caleb, le dicen al pueblo, ni se atrevan a moverse de ahí. ¿Sabes qué? Dios nos dio esta tierra. Y ellos lo expresan de una manera interesante. Ellos dicen, vea, dicen que hay gigantes ahí. Esos nos los comeremos como pan. Es como, ¿sabes qué? Eso es salsita que tú la mojas y te la comes. Como pan. ¿Sabes cuál era la diferencia? Josué y Caleb estaban mirando en Dios. Los otros 10 estaban mirando a los problemas. Y cuando nosotros miramos a los problemas, ¿sabes qué pasa? Nos asustamos. Tenemos miedo. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, en el tiempo de Daniel, Daniel permaneció fiel en una cultura pagana, hermanos. Es más, es llevado a Babilonia siendo un jovencito. ¿Sabes qué? A veces decimos de los jóvenes, ay, es que estos no tienen la cabeza amueblada. Sí, hay muchos que tienen la cabecita amueblada y debemos seguir orando por nuestros jóvenes. Y cuando Daniel lo llevan con 15 años y lo ponen en el palacio del rey, él le dice a los que estaban trabajando con ellos, esto no queremos comer, pero esto sí. Y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y Dios bendijo a Daniel de una manera tremenda. Al final a Daniel lo tiran en el foso de los leones. ¿Y sabes qué pasó? Dios tuvo cuidado de él. Porque ellos fueron fieles al Señor. Si seguimos adelante en el Nuevo Testamento, los apóstoles anunciaron el Evangelio cuando en medio de dificultades, en medio de persecuciones. Dios nunca nos ha dicho a nosotros que esto va a ser fácil, mis queridos hermanos. Y nunca ha sido cuestión de cantidad de personas. Siempre ha sido cuestión de fidelidad a Dios. No ha sido cuestión de cantidad, es cuestión de fidelidad a Dios. Por eso, no midamos el éxito, hermanos, el éxito del reino de Dios por el número de aplausos que puedas recibir. Mídelo por tu fidelidad a Dios. Y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Quizás el mundo en el que nosotros vivimos no vea el valor de un padre o una madre que ora cada día por sus hijos que están lejos de Dios. No lo va a ver. Y sabes, cuando tú estás orando, si tienes tus hijos apartados, seguramente nadie te va a aplaudir, pero no importa. ¿Qué tienes que seguir haciendo tú? Sigue orando por ellos. Quizás nadie va a aplaudir al creyente que decida vivir con integridad en medio de un ambiente corrupto. Quizás nadie reconozca a esa persona mayor, ancianito, que lleva décadas sirviendo en su iglesia fielmente.
Quizás nadie le vaya a dar un homenaje. Quizás nadie lo vaya a aplaudir. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo ve. Y Él honra la fidelidad. Él lo que va a honrar es la fidelidad de cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos más el aplauso del mundo que el favor de Dios. Y necesitamos querer el favor de Dios. Hemos visto en primer lugar cómo Dios llama a quienes antes están lejos. En segundo lugar, cómo Dios siempre preserva un remanente por gracia. Y en tercer lugar, vamos a ver que si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida, mis amados hermanos, todos nosotros estaríamos perdidos. Miren lo que dice el versículo 29 de Romanos 9. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Esta es una de las declaraciones más humildes de todo el capítulo para nosotros como personas, donde la palabra de Dios nos pone a cada uno de nosotros en nuestro sitio. La palabra nos recuerda una escena que los judíos conocían muy bien, la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con esas dos ciudades? Esas dos ciudades fueron destruidas a causa de su pecado. Esas dos ciudades, antes de ser destruidas, cuando el ángel del Señor junto con algunos ángeles van a visitar a Abraham, ¿recuerdan la historia? Y Abraham les pregunta, Señor, ¿y si hubiera 50 justos en la ciudad, la destruirías? No. Y Abraham sigue preguntando, Señor, 40, 30, 20, 10. Dice, no hay. ¿Sabes quién sale solamente de la ciudad? Lot y sus dos hijas. Ni la esposa de Lot salió de la ciudad. Todos oímos, bueno, la esposa quedó convertida en estatua de sal. Así es, porque miró atrás. Así es. ¿Sabes qué significa eso de mirar atrás? Su corazón estaba allí. Su corazón estaba en Sodoma y en Gomorra y se quedó allí donde estaba su corazón. Cuando Dios destruyó aquellas ciudades, no quedó nadie, solo salió Lot y sus hijas. La maldad había llegado a tal punto, el juicio de Dios fue inevitable. Entonces Isaías dice algo sorprendente. Israel habría corrido exactamente la misma suerte si Dios no hubiera intervenido. Es lo que quiere decir ese versículo. Y la idea para nosotros hubiéramos corrido la misma suerte que Sodoma y Gomorra si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Si su favor no hubiese sido bueno con nosotros. Y no fue que Israel era mejor, no fue que Israel mereciera un trato diferente, no era que Israel tuviera una superioridad moral. La única razón por la que Dios cuidó de Israel fue por su misericordia. Como lo que Dios hace por nosotros, por su misericordia. Eso es exactamente lo que Pablo quiere que entendamos. La salvación nunca ha comenzado con el ser humano, siempre comienza con Dios. Hermanos, nosotros no nos levantamos una mañana y decimos, yo voy a buscar a Dios. Eso es mentira. Yo no tengo la capacidad de buscar a Dios. Fue Él el que me buscó a mí. Dice Primera de Juan, que leímos al principio otra vez, y dice ahora su palabra nuevamente en el 4:19. Recuerda, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el mensaje del Evangelio es en tercera persona. No es yo hago, yo puedo, yo voy a hacer esto. No, fue Él, tercera persona, quien abrió nuestros ojos. Fue Él quien quebrantó nuestro corazón. Fue Él quien nos mostró a Cristo. Fue Él quien nos atrajo con cuerdas de amor. Todo ha sido Él. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Obedecerle.
Ser fieles, porque ha sido Él. Y si hacemos algo para Él, no nos creamos que es por nosotros. No nos creamos que es que no lo merecemos. Simplemente ha sido Él. Cuentan que hace muchos años un crucero quedó atrapado en medio de una terrible tormenta. Las olas habían golpeado con tanta fuerza que parecía imposible que nadie pudiera sobrevivir a ese crucero. Los pasajeros hicieron todo lo que pudieron. Algunos intentaban sacar agua, otros trataban de mantener el barco estable, pero nada funcionaba. Finalmente enviaron una señal de auxilio, un SOS. Y un par de horas después llegó un barco de rescate. Y los marineros comenzaron a sacar uno por uno a todos los pasajeros. Cuando los habían sacado, ¿ustedes creen que en algún momento uno de los rescatados, de esa persona que fue rescatado, iba a decir: qué bueno que me salvé gracias a mi habilidad de saber nadar? ¿Verdad que sería absurdo? El resto le diría: no, tú estás vivo porque alguien vino a rescatarte. Mis amados hermanos, nosotros estamos aquí y estamos vivos porque Cristo vino a rescatarnos. No hay nada más, no hay nada bueno en nosotros, no hay ningún mérito en ninguno de nosotros. Así ocurre con nuestra salvación. No llegamos a Cristo porque éramos mejores que los demás, más fuertes. No sobrevivimos al pecado por nuestra propia capacidad. Fuimos rescatados por la pura gracia de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, va a desaparecer completamente el orgullo de nuestra parte. Vamos a dejar de querer mirar a otros por encima del hombro. Vamos a recordar que si estamos vivos, estamos aquí y estamos en pie, es por la gracia de Dios, es por su misericordia. Y solo lo único que podemos decir nosotros es como ese antiguo himno que se escribió en 1772. Seguramente el himno más famoso de la historia, escrito por un señor llamado John Newton. Todos saben de qué himno estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuál es ese himno? Amazing Grace. Ese himno que ha sido traducido a no sé cuántos idiomas, que se canta en tantos idiomas. Fue compuesto por este señor en 1772, John Newton. Y parte de ese himno dice en nuestro idioma: sublime gracia del Señor, que a un infeliz como yo salvó. Hermano, ese es el mensaje del Evangelio. Fue la gracia de Dios la que nos ha perdonado. Fue la gracia de Dios la que nos ha salvado. Y quiero para terminar recordarles, amada iglesia, que tu historia, que mi historia no está escrita con la tinta de nuestros méritos. Quiero recordarte y quiero recordarme que mi historia, que tu historia está escrita con la tinta y la sangre preciosa de Jesucristo. Es de esa manera de la que está escrita nuestra historia, que al salir de este lugar, en este día, podamos nosotros decir con gratitud: a Dios sea la gloria, porque su misericordia escribió una nueva historia en mi vida, una nueva historia en tu vida. Fue la misericordia del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte.
Queremos adorarte y queremos darte gracias. Gracias, Señor, por regalarnos tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor infinito a nosotros. Gracias, Señor, por la historia que estás escribiendo de cada una de nuestras vidas. No por mérito de ninguno de nosotros, sino por la tinta y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tanto amor mostrado y demostrado hacia cada uno de nosotros. Mira a tu iglesia, Señor, aquí. Míranos, Señor, aquí en Kissimmee. Pecadores, no hay nada bueno en nosotros, pero estamos aquí por tu gracia y tu misericordia. Y si tú quieres, Señor, seguir haciendo algo con esta tu iglesia, úsanos, Señor, para tu gloria, para tu honra y para que otros, Señor, puedan conocer del verdadero Dios que tiene poder para cambiar y transformar. Bendice a tu pueblo con cada necesidad en este día y que siempre, Señor, puedan darte la gloria y la honra que tú mereces. Te alabamos y te adoramos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.